y estaba sobresaltado y de pronto yo no sé qué me pasaba, llegué y encontré el computador y dije, regreso a la política y anuncio mi candidatura, no mi precandidatura, mi candidatura presidencial. Yo creo que fue una señal de Dios y yo creo que con Dios, de la mano de Dios y con una clara voluntad política de servicio al pueblo, yo puedo darle un recortamiento en estos días a la ventaja que tienen quienes han hecho la campaña desde las altas cimas del poder, con la mermelada untando la clase dirigente de todos los partidos, y yo tengo la seguridad de que les voy a emparejar y los voy a superar, porque tengo unas propuestas que le rinden culto a la social. La paz comienza donde termina el hambre, y yo voy a combatir con fortaleza el hambre nacional, los embates de la miseria galopante que tan duramente viene azotando el rostro sufrido de mi querida Colombia. Doctor David, usted tocó un punto muy importante y era al que yo iba, y es que Colombia está pasando por un proceso muy fuerte. Este hecho pasó en el 94 y estamos en el 2017, y la corrupción en Colombia es un hecho que no cambia, ¿no? El proceso y todo lo que está sucediendo detrás de Odebrecht, donde el presidente sale y dice que todo fue a las espaldas. ¿Qué opina usted acerca de este tema? ¿Se puede decir que para el doctor David en ese proceso yo soy respetuoso de la presunción de inocencia, pero si esto fuera cierto, como yo estimo que lo es, pero no hay que presionar a la justicia, hay que dejar que la justicia opere tranquilamente, sería un hecho muchísimo más grave. Vea, a mí me acabaron la vida, me acabaron mi matrimonio, condujeron a que mi padre muriera de pena moral, acabaron una carrera pública de un hombre que provenía de la provincia del Caribe colombiano, que quería que el mérito fuera el certificado de los éxitos y no el privilegio el que presidiera los aconteceres de la República. Y lo hicieron con sevicia, con mala intención, con voluntad de marginarme, porque no podían conmigo en los escenarios democráticos. En los escenarios democráticos le ganaba a todos. Tenía acreditada la cédula de ciudadanía mental y gozaba de la necesaria patente de conductor experto. Pues bien, eso aconteció, y a mí, el caso mío, se habla de 40 millones de pesos. Que 40 millones de pesos en una campaña presidencial, Oscar, eso sirve para pagar una valla. Hoy estamos hablando de 6.400.000 dólares, 20.000 millones de pesos para las campañas políticas de la modernidad, la campaña política de los chicos buenos. Y yo le quiero decir al país que tengo la sensación de que los chicos buenos resultaron peores que los llamados chicos malos. Y eso ha generado un desconcierto nacional. La gente no le creía a nadie. La gente necesita oxigenar la democracia. La gente necesita de unos liderazgos que se asomen a la realidad del país con un talante y con mucho talento para edificar una Colombia distinta, superior. La gente quiere acabar con la doble moral. Hay ciudadanos en el país que les gusta tanto la moral que la tienen doble. Y son personas que preconizan y descalifican. ¿Con qué autoridad moral van a descalificar? ¿Con qué autoridad moral van a imputarle a David Turbay que tiene algún impedimento de carácter moral para rectorar la vida de Colombia, simbolizando ellos lo que han simbolizado? La fórmula del señor Santos con el doctor Germán Vargas Lleras, al parecer fue penetrada por los rigores, por los recursos de estas empresas. La fórmula del doctor Samper y el doctor de la Calle, al parecer, fue penetrada por recursos del narcotráfico en su momento. Y la fórmula del doctor Uribe con los candidatos que éste selecciona en medio de su grande liderazgo nacional también, al parecer, fueron penetrados por estos recursos. Aquí nadie puede lanzar la primera piedra. Aquí nadie tiene autoridad moral para ello. Yo fui víctima de la injusticia y le aseguro a Colombia de que si me dan una insignia y una espada, ni la insignia se mancha, ni la espada se rompe. Doctor David, ¿legalmente usted perdió los derechos políticos? ¿Usted se puede posicionar si llega a todos estos acuerdos? A ver, esa es una pregunta que me han hecho insistentemente hace unos días. ¿Por qué puede David Turbay ser candidato a pesar de que hay una condena penal que todavía no es tumbada? Aspiro a tumbarla, todavía
no he hecho uso de la acción de revisión a la que tengo derecho como ciudadano y que ya no tiene condicionamiento temporal. Lo haré ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué puedo ser candidato? ¿Tiene esa tarea, doctor? No, vamos a hacerla. Eso tiene que, yo quiero cuando yo tenga la seguridad de que hay una sala penal garantista, que no actúa por politiquería, cuando tenga una sala, vea que hay una sala penal soberana, que no se arrodilla ante ningún gobierno extranjero, por importante y respetable que sea, ese día presentaré mi acción de revisión en la certeza de que si hay una aplicación real, cabal y exclusiva del derecho, esa sentencia debe ser anulada y David Turbay debe ser exonerado de culpa alguna. Destaco, resalto, nada tiene que ver ello con manejo público. No tiene nada que ver con recursos del Estado. Mi grave pecado, si fuera cierto que no está aprobado y no lo es, me dieron unos centavos para mi campaña presidencial pasada. Pero yo no vendí nunca el Estado. Yo nunca me comprometí con hacer nada para ayudarle a los señores del cartel de Cali. Yo fui un vocero precisamente de las políticas de Colombia. Yo era miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En votación en el Senado de la República le gané a quien posteriormente fue mi jefe. Yo estaba el día del asesinato de Galán aquí en la plaza de Soacha y ese día, por voluntad de Galán, iba a hablarle a la gente de esta latitud geográfica de Colombia. Pero yo le gané en esa confrontación, en esa emulación democrática y llevé la representación del Senado de la República en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia. Un día me llamó el presidente Barco y me dijo: David, me toca pedirle un favor, usted tiene que defender la extradición de colombianos. Y lo hice en el Congreso, un discurso vibrante que me costó amenazas de muerte. Me tocó irme a vivir un año por fuera del país con mis niñitos, con mi esposa, a vivir a Chile. Yo he sido una víctima de este flagelo que golpea la sufrida vida colombiana. Entonces, hoy regreso porque los liderazgos ni se ganan ni se pierden, los liderazgos se ejercen. Hoy regreso porque yo creo que puedo serle útil al país. Hoy regreso porque en estos 20 años yo no he hecho otra cosa distinta a volverme un ser temeroso de Dios, pero también a estudiar los problemas que gravitan sobre la órbita colombiana. Y creo que tengo pensamientos, soluciones, postulados que pueden ayudar a conquistar una paz que de verdad sea perdurable en los 4 puntos cardinales de la vida geográfica del país. Yo represento a la costa caribe colombiana, pero mis tesis encajan y le van a solucionar los problemas no solo a los costeños, sino a los bogotanos, a los gentes de Soacha, a los de todas las latitudes geográficas de Colombia, y con esas banderas estaré en el tinglado democrático respetuosamente combatiendo por el favor del pueblo. Yo tengo la seguridad de que allí donde está el corazón de la juventud, allí está el espíritu del futuro. Y espero que estos jóvenes que no tragan entero, que no tienen cultura de periódico, que son analíticos, que saben que en este país las cosas no marchan como debieran marchar, que entienden que las cárceles están llenas de inocentes, que saben que allí no están todos los que son ni son todos los que están, que recuerdan la historia, que saben que a Jesucristo no solamente lo condenaron, sino que lo crucificaron en medio del aplauso popular que aplaudía la exoneración del castigo para el verdadero delincuente Barrabás. Yo regreso a la arena política con enfermedad de patria, sin odio. Yo no vivo en función de que le vaya mal al vecino, sino que le vaya bien a mi pueblo. Yo no vivo en función de cobrar, con sed de acreditar sed de venganza. Yo no soy un candidato revanchista. Yo eso se lo dejo a Dios. Hoy soy un hombre que con bonomía, con frescura en el alma y con mucha capacidad mental se somete al escrutinio colectivo en la esperanza de llevar en sus manos limpias las riendas del carruaje reconstructor de la República. Doctor David, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que ingresan a las redes sociales, como lo es hoy, que todo es digital, y que las personas que nos están escuchando en estos momentos, la mayoría son jóvenes, y se enteran de todos estos procesos, de todo lo que sigue sucediendo en Colombia? Seguimos en un retroceso, en una patria boba que no cambia. Pero, ¿qué se le puede decir a los colombianos cuando ingresamos a Twitter,
cuando buscamos en Google, cuando estamos en Facebook y en todas las redes sociales y buscamos a David Turbay, en una posición política en la que los colombianos ya están cansados? No, David Turbay representa una nueva posición política. Yo soy un hombre hoy más maduro, un hombre que conoce de verdad el Estado colombiano, que sabe de la hipocresía de los llamados poderosos de Colombia, de su doble moral, y que va a escribir la nueva historia de la grandeza colombiana. La voy a hacer para que el mérito y no los privilegios sean los certificados que acrediten la idoneidad en el concierto democrático colombiano. Y quiero hacerla con mucha fuerza joven, con mujeres y con hombres jóvenes que entiendan que las posiciones claudicantes, las posiciones vacilantes, las posiciones cobardes no son de recibo en los momentos de gran peligro, y estamos viviendo uno, quizá el peor en la historia colombiana en el siglo XX y en el siglo XXI. Dos libros importantes usted destacó en Colombia, y vamos a hacer énfasis un poco de esto, y es El modelo de Estado que necesita Colombia y los últimos centralistas. Hablemos un poco, doctor David, del modelo de Estado que necesita Colombia. ¿Cuál es ese modelo que debería existir? Yo voy a apostarle a la felicidad nacional bruta, con una economía pensada desde el trabajador. Yo voy a propugnar, si salgo elegido como presidente de Colombia, es un compromiso del presidente de la República por un incremento del salario mínimo legal vigente. Que es una de las principales propuestas que usted está señalando. Sí, es una de las propuestas, naturalmente, que presentaré alternativa. Faltan 14 meses para la elección. Pero esa es una de sus banderas. Claro, es uno de mis, no solamente de mis banderas, sino de mis compromisos. Este es uno de mis contratos con el pueblo colombiano. Voy a subir el salario mínimo en no menos del 50% si soy elegido presidente. Y voy a blindar a las empresas con una nueva estructura tributaria y una tasa de cambio estable, que asegure reglas estables para que puedan crecer y no tengan que estar sacando sus capitales a los paraísos fiscales del mundo. Doctor David, una pregunta, oiga, que nos comparte este aspecto tan importante. ¿Está Colombia como país y la estructura macroeconómica del país preparada para un cambio tan radical como el que está planteando en el tema salarial? A ver, Colombia siempre ha vivido, la economía colombiana siempre se ha pensado desde la óptica de las empresas, en función de las empresas. Por eso, todas las reformas laborales y pensionales que se han hecho en Colombia han tenido como propósito rebajar los costos de producción de los comerciantes y de los industriales. La idea ha sido favorecer a los productores para que estos de contera contraten más trabajadores y ofrezcan mejores salarios. Pero yo he analizado desde los observatorios laborales de Colombia que eso no ha ocurrido, y que cada vez son más elocuentes los capitales privados en los paraísos fiscales, a donde han ido a parar finalmente los beneficios otorgados por el Estado. Eso los Papers Panamá acredita rotundamente lo que yo estoy afirmando. En consecuencia, la economía viene dando bandazos con evidentes síntomas de recesión. Y yo creo que vale la pena revisar el círculo virtuoso de la economía nacional. Yo no lo voy a centrar en los empresarios. No soy enemigo del empresariado y le voy a dar políticas de beneficio al empresariado, pero lo quiero centrar en el trabajador colombiano. Si el trabajador colombiano gana más, tiene más dinero, pues en el mercado concurre ese dinero y el trabajador colombiano compra más. Y si compra más el trabajador más productos, el productor tiene que producir esos productos y tiene que hacerlo masivamente, y para hacerlo masivamente necesita contar con mano de obra numerosa. Y si hay mano de obra numerosa con productos importantes para que los compren los trabajadores con su nuevo salario mínimo digno, pues estaremos nosotros concurriendo a la consolidación del ahorro nacional, con lo cual se cierra el denominado círculo virtuoso de la vida económica. Algunos dirán que aquí hay una propuesta populista, y no es así. Simplemente
mi experiencia como Contralor General de la República, mi análisis desprevenido sobre la realidad económica del país, me dice que lo que hay es un rotundo fracaso del capitalismo. Yo creo que el país no puede cruzarse de brazos. No podemos ver cómo los colombianos están viviendo en medio de la miseria. Yo reitero mi frase, la paz comienza donde termina el hambre. ¿Sabe usted que 3 de cada 10 colombianos viven con menos de 5.000 pesos diarios? Acaban de salir las encuestas ayer, publicadas en el diario El Tiempo, en primera página de ese importante diario colombiano. Eso es una vergüenza. Son 11 millones de colombianos. 5.5 millones de colombianos viven con el salario mínimo. Y el 84% de esos 11 millones viven con menos de 2 salarios mínimos. Esto es una vergüenza nacional que se le ha impuesto a Colombia por los amigos de la escuela neoliberal, la escuela de Chicago. Llegó la hora de vencer esos complejos apocalípticos. Llegó la hora de atreverse a actuar con imaginación, con patriotismo, con rectitud, para ver cómo avanzamos, ensayando otras políticas. Es que no podemos cruzarnos de brazos esperando respuestas y soluciones de donde no llegan. Nos toca atrevernos. La política también hay que tener osadía y hay que tener voluntad política para que ella pueda darse. Mire, el salario mínimo colombiano es un salario que no llega a los $245. Está en 737.000. Bueno, salario mínimo. Son $245. Usted sabe que hay economías más chiquitas que la nuestra. Ecuador, Uruguay y Guatemala están llegando ya a los $400. Panamá tiene $529 en el salario mínimo. En Chile es de $379. En Argentina es de $455. En Estados Unidos le pagan a un trabajador $15 por hora. Aquí difícilmente le pagan 5 por hora de trabajo. Un país que no reconoce el trabajo, lo que el trabajo debe implicar como reconocimiento, es un país que no tiene futuro, que no tiene porvenir. Aquí tenemos que darle en compensación para que mientras el modelo se asienta, porque esto no es una cosa mágica que produce transformaciones económicas, hay que darle a los trabajadores, a los empresarios, una garantía. Yo quiero una tasa de cambio estable, diferencial, para que no se afecten ni las importaciones y tampoco se afecten las importaciones. Yo quiero darle a los trabajadores una revisión de los impuestos. Yo no quiero unos impuestos confiscatorios. Eso es una estupidez nacional. Yo no sé los macroeconomistas que están pensando. Uno no puede matar a la vaca que da la leche. Entonces vamos a revisarle, vamos a crear una mesa de concertación que puedan estar directamente en contacto con el presidente de la República para analizar las variables económicas, que puedan examinar la vida nacional sin tengan que esperar 40, 50 días para que le den una cita en algún ministerio o un funcionario de segundo orden lo reciba. El presidente de la República se pone la camiseta de Colombia y se pone la camiseta de los trabajadores y se pone la camiseta de los empresarios colombianos para que entre todos construyamos la Colombia feliz, la felicidad bruta nacional, que yo le aseguro a los colombianos que buscaré con denuedo y con entrega cabal desde el primer cargo de la nación colombiana. Doctor Turbay, no es de alguna manera ilusionar a las personas este aspecto del incremento salarial, tomando en cuenta que alguien tendría, en este caso, que absorber los costos económicos de ese incremento salarial, porque obviamente esto se traslada al empresario. Si bien es cierto, su política, como bien lo está comentando, se basa en el trabajador, pero el empresario, ¿qué hay para el empresario? Que es el que tiene que desembolsar. ¿No esto resultaría en una inflación de los precios actuales? A ver, la inflación es la respuesta que mucha gente estudiosa de la economía me dice. Ahí hay medidas. Que la inflación no es un mal, pero es un mal que tiene tratamiento. Vamos a hacer un control de costos en los productos, vamos a buscar una tasa de cambio estable, vamos a buscarle los beneficios tributarios, que son lo que yo estoy ofreciendo. Hoy que se queja la gente, los impuestos, aún la gente pobre de Colombia. Esto que está así gravitando sobre la suerte nacional es delicado, están jugando con candela.
Aquí va a estallar esto. El doctor Uribe subió el IVA del 8 al 16%. El doctor Santos lo sube del 16 al 19%. ¿Qué se espera para el próximo cuatrenio? Más incrementos. Eso no lo aguanta el pueblo. ¿Por dónde hay que buscar la solución? Aquí lo que hay que combatir es la evasión fiscal. Cada punto de evasión fiscal que recuperemos son 500.000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que hay que combatir? La corrupción, doctor. Es que la corrupción se lleva el 15% del presupuesto nacional. Entonces, no es que no haya respuesta, no es que no haya forma de lograr equilibrio, es que no se intentan, porque vivimos en una complicidad por tolerancia, porque vivimos con complejo. A los grandes industriales del país no se les investiga porque le temen en los medios a la pauta publicitaria. Aquí se investiga a los de Ruana y aquí se investiga a los funcionarios de peso pluma, como yo lo he dicho, pero la corrupción hay que combatirla con ganas, con fortaleza. Yo escribí ese libro que usted habla sobre los últimos centralistas. Me falta un capítulo, me falta el de la centralización de la corrupción. Ha avanzado tanto el afán centralista que la corrupción la están centralizando. Es lo último que le faltaba. Hoy son los 15 dueños del país quienes se atreven a incursionar en este mundo de las coimas, de los robos descarados. Y después salen... ¿Cómo acabar con ese carrusel de la contratación? Bueno, doctora, hay que buscar mecanismos. Y hay miles de propuestas que están en el Congreso, pero no hay voluntad política. No hay voluntad política. Desde el propio gobierno se da la mermelada para que los contratos se le adjudiquen a la empresa que diga el senador o que diga el representante. Así no puede haber transparencia, así no puede haber rectitud. Yo recuerdo, y esto no viene de ahora, eso viene de épocas de gobiernos anteriores, gobiernos precedentes, en donde se implementó ese tipo de respuestas para tener doblegada y de rodillas a la clase política, senatorial o congresal. Yo no voy hoy a convertir este programa en un botafuego contra los políticos. Yo he sido de la clase política, 70 años hay entre mi padre, mis hermanos y mi persona, llevando la vocería de un pueblo. Pero yo quiero decir que mientras nosotros fuimos congresistas, nunca hubo de eso. Nunca hubo de eso. Eso se da hoy, se da muy recientemente. El país sabe quiénes lo implementaron, pero nadie lo censura. Hay un silencio tolerante, hay un silencio cómplice, un silencio que tiene olor a vergüenza. Doctor, hablamos entonces de que para poder entrar económico que usted nos está planteando, habría que hacer una reestructura fiscal, por lo que está comentando. Claro. ¿Está considerado todos estos factores en su plan? Claro, en su claro. propuesta? Los econometristas de mi campaña están trabajando. Ya yo empecé, hay una persona en la que yo aprecio sobremanera, Premio Nacional de Periodismo, está coordinando un contingente inteligente. ¿Quién es? Se llama Alberto Martínez Monterrosa, es el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad del Norte. Ganó el último premio nacional de periodismo, y con él estamos trabajando este punto concreto del nuevo modelo económico, buscando las mejores inteligencias del país. Esto tiene que ser dialéctico, aquí no hay soluciones mágicas. Lo que sí tiene que haber es un compromiso claro. No podemos ser inequitativos, no podemos ser injustos, no podemos dejar que el pueblo se muera de hambre. Y no es un discurso populachero de David Turbay, es un discurso sentido. Les habla una persona que ha sido Contralor General de la República, que conoce de economía y que sabe, porque llevó la vocería de los colombianos 20 años en el Congreso de la República, que la gente vive en medio de la desolación y de la tristeza con una amargura. Miren, a mí me deprime mucho lo que viene aconteciendo, Oscar, con los profesionales de Colombia. Un padre hace un gran esfuerzo, óiganme bien, jóvenes, hace un gran esfuerzo por sacar a su hijo profesional, lo lleva a la universidad, vende la cosecha, sacrifica todo lo que tiene, se compromete cuando les hacen préstamos a buscar unas platicas para pagar las matrículas en una educación que debería ser verdaderamente pública. Yo voy a trabajar porque la educación universitaria pueda realizarse, al menos en las instituciones públicas, las universidades públicas, con la gratuidad como divisa. Y esos muchachos llegan y hacen un gran esfuerzo y salen al mercado laboral. Estamos trabajando por la profesionalización de la mano de obra como un objetivo, como una política de Estado.
pero salen y les pagan 800 y 900.000 pesos como mucho, amparados en la inexperiencia del nuevo profesional. Estamos acudiendo a las épocas del siglo XVII, cuando así se le respondía salarialmente a los artesanos. ¿Qué está pasando? La mano de obra calificada de los jóvenes de nuestro país, de mis escuchas en esta mañana, están huyendo de Colombia. Masivas migraciones a Chile, a Panamá, a México, a Estados Unidos, entran de ilegales, buscando oportunidades laborales que soporten de mejor forma la mejor calidad de vida propia y la de sus familias, la de sus viejitos que están en el campo colombiano. Pues yo voy a decir algo que va a tener la misma descalificación que me hacen algunos. Les parecerá asistencialista, les parecerá altanero, pero yo me comprometo a que como presidente de Colombia voy a presentar en nombre del gobierno que tiene iniciativa para este tipo de leyes de la República, voy a presentar un proyecto de ley para que el profesional colombiano, así sea recién egresado, no pueda recibir un salario mínimo inferior a 2.5 salarios mínimos legales, es decir, un salario que no esté por debajo del 1.800.000 pesos colombianos. Yo creo que si se quiere construir patria hay que hacerlo así, y habrá que buscar otro resorte, y habrá que buscar otras fuentes de ingreso, y habrá que traer el concurso de otras economías que vengan aquí con sus capitales a generar empleo. Pero lo que no podemos seguir es en la política de hacerle pagar los platos rotos al pueblo, a los desvalidos, a los humildes de Colombia. Yo seré un gobernante que ejercerá el poder con claro acento social, con compromiso con la gente cuya fuerza y esplendor habitan en la espera. Doctor, si bien es cierto, es contradictorio, pero la mayoría de las empresas no le abren la oportunidad a los jóvenes egresados, como usted comenta, por una razón que hoy en la economía global es predominante y se llama experiencia laboral. Muchos de los jóvenes salen de las universidades muy bien dotados con teoría, pero muy poco ejercidos en la práctica, y desafortunadamente esto es una barrera para que las empresas abran. Además, por otro lado, ¿cómo combatir precisamente ese tema o cómo promover hacia el exterior esa imagen de la mano de obra que se provee aquí en Colombia hacia la inversión extranjera? O sea, ¿cómo empatar todos esos factores económicos? Reglas estables, normas estables, contratos estables, es lo primero que buscan las empresas extranjeras. Aquí se demoran en la tramitología nacional la respuesta para que eso pueda surtirse meses y a veces años. Nos toca un Estado moderno, un Estado transformado. Vean, a mí me preocupa lo de los jóvenes. ¿Usted sabe cuál es la tasa de desempleo de los jóvenes de Colombia? 15.9%. Es decir, más de 4 puntos por encima de la tasa de desempleo nacional. Eso es una vergüenza. Un país que no piensa en su recurso humano fresco, en su recurso humano joven, en esta gente que abrevaron en las fuentes de la tecnología, que sí tienen experiencia. Eso de que es primero el huevo o la gallina. Claro que todo va llegando con el tiempo, pero no vamos a poner a estos señores a que vivan de las limosnas del sector empresarial o las limosnas del gobierno. Esa ley del primer empleo es una ley que no cumplió su cometido. Doctor David, usted toca un tema muy interesante y es todo lo que va a implicar la economía en Colombia si llega a ser el presidente de este país. Pero 1.106.000, que usted es el que está proponiendo sí, no de su campaña, ¿qué modelo es replicable en América Latina para que esto pueda suceder en Colombia? Vemos países como Argentina, Venezuela, que tienen una inflación exageradamente. ¿Qué podríamos decir? Tienen inflación, pero aquí tenemos muy buenos economistas. Yo creo que algo ha formado las universidades públicas y las universidades privadas colombianas son buenos economistas. Nosotros tenemos gente que con competencia, y no solamente el club de los privilegiados pueden estar en la Junta del Banco de la República Colombiana. Yo creo que la política es clara frente a la inflación. Eso pasa en el corto plazo por el control de precios, en el mediano plazo pasa por los estímulos tributarios y en el largo plazo pasa por la tasa de cambio y pasa por las normas que hoy aquí hemos debatido algo desordenadamente
encuentro inteligente y feliz. Lo importante es que se ha planteado el tema y lo vamos a nutrir y lo vamos a mejorar. Yo llevo apenas 15 días como candidato a la presidencia de Colombia, pero tengan la seguridad que vamos a tener un gran grupo de estudios y allí va a recibirse el criterio y las opiniones de muchos colombianos. Gobernar es oír, Oscar. Los gobiernos no oyen, los gobiernos son autistas, los gobiernos creen que la saben todas, y no es cierto. El pueblo es el gran soberano de la vida colombiana. Mire, usted me hacía una pregunta hace rato que se quedó sin respuesta. ¿Por qué David Turbay puede ser candidato? ¿Verdad? Porque esa es una de las dudas. Esto ha crecido como una bola de nieve por todo el país. Usted va a la costa y eso es una locura. Yo me asusto cuando veo cómo me quiere el pueblo. Dirán que soy loco. No, estoy feliz, entusiasmado, porque a pesar del martirio que me tocó soportar, a pesar del calvario judicial que me tocó afrontar, la gente me sigue queriendo y la gente me sigue acompañando. Entra a las páginas de Facebook para que vea lo que es la expresión, el Pibe Valderrama, el Fidel Baza, todo lo que son los valores de mi patria Caribe, están allí, diciéndole: David, te entregamos la esperanza para que reivindiquen la costa, pero que también para que le sirvas a toda Colombia. ¿Por qué puedo ser candidato? Si me permiten, yo creo que ese es un punto trascendental. Tengo antecedentes históricos, jurídicos y políticos que me permiten, Oscar, aseverar que tengo aptitud jurídica, política y moral para ser presidente de Colombia. Ya hablamos de la política, ya hablamos de la moral. La moral porque tengo la convicción, y le aseguro a los colombianos, que David Turbay es un hombre honrado, un hombre decente, un hombre que nunca le ha fallado a su pueblo, nunca se ha robado un peso del Estado, del erario público. Y esto pueden verificarlo, ir a mi región y pregunten en el medio en que me muevo si David Turbay responde a estos estándares de comportamiento serio o responde a los estándares normales del político corrupto. Vamos a ver los jurídicos. Hay antecedentes históricos. En el año de 1962, el presidente de Colombia tenía que ser conservador. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional, aprobado plebiscitariamente, imponía esa condición. Ya había sido el primer turno para el presidente liberal Alberto Lleras, y este era el turno del Partido Conservador, el turno de Guillermo León Valencia, que era el candidato del Partido Conservador y del Partido Liberal por la presidencia de Colombia. Y llegó el doctor Alfonso López Michelsen y fue a inscribirse en la alcaldía de Bogotá. En la alcaldía de Bogotá se surtían las inscripciones de los candidatos a la presidencia de Colombia. Y el doctor López Michelsen se presentó como candidato del Movimiento Revolucionario Liberal. Estaba inhabilitado para ser candidato a la presidencia de Colombia. El alcalde de Bogotá le negó la inscripción, no lo inscribió. Le dijo que eso era inmoral, que eso no era cierto, eso no podía ser. Y el doctor López fue al Consejo de Estado y por ponencia del doctor Carlos Gustavo Arrieta, el Consejo de Estado dijo que las autoridades administrativas, yo tengo que recordar que el mismo Consejo Nacional Electoral que hoy está manejando la organización electoral es una autoridad administrativa porque no es una autoridad judicial. Esa autoridad administrativa no podía pronunciarse sobre calidades, sobre inhabilidades, sobre procesos preparatorios, porque eso le correspondía a la jurisdicción especial, a la exclusiva jurisdicción y competencia del Consejo de Estado. Eso es un antecedente judicial importante, un precedente que no se puede subvertir. Y el general Gustavo Rojas Pinilla lo condenó el Congreso, me tocó en la misma habitación que el premonitorio es, en la estación segunda de policía, y el general Rojas Pinilla no podía aspirar porque el Senado lo condenó, y le quitó la ciudadanía, y el general Rojas Pinilla buscó un estupendo abogado, y este abogado esbozó la tesis de que en la Constitución había normas inconstitucionales, y que la ciudadanía no podía quitársele a nadie. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia le revocó la inhabilidad y lo habilitó para ser candidato y se enfrentó al doctor Misael Pastrana Borrero por la presidencia de Colombia. Son dos antecedentes históricos que acreditan una reflexión nacional. Elementos jurídicos que afirman mi habilidad plena. La Constitución tiene dos partes.
La una es la parte dogmática y la otra es la parte orgánica. La parte dogmática tiene los principios, los dogmas, las normas indirectas, las normas abstractas, son el ADN de la Constitución. Y la parte orgánica regula los tres órganos del poder público, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En la parte dogmática está el artículo 40 de la Constitución, que dice que todo colombiano tiene derecho a elegir y a ser elegido. Y el artículo 28 dice que no hay penas imprescriptibles en Colombia. Y el artículo 29 dice que la pena tiene un efecto resocializador, que quienes pagaron la pena son personas que están totalmente resocializadas. Al menos en teoría eso es así. Las prohibiciones, ¿dónde están? En la parte orgánica. El artículo 179 dice, no podrá ser congresista. Ni siquiera dice, no podrá ser elegido congresista, que es distinto. Uno es congresista no cuando lo elige, sino cuando se juramenta. Sí. Y dice, quienes hayan sido condenados en tiempo alguno a pena privativa de la libertad, tanto que se trate de delitos políticos o de delitos culposos. ¿Qué prima cuando hay antinomia? Esto también se aplica para presidente. El que esté incurso en el numeral primero del artículo 179 no puede ser elegido presidente. ¿Qué aplica? ¿La norma que está en la parte orgánica o la norma que está en la parte dogmática? La Corte Constitucional, sentencia C-108 del 2001, dice categóricamente que en caso de antinomia entre una norma dogmática y una norma orgánica, prima la norma dogmática. El derecho a elegir y a ser elegido. Y yo soy ciudadano de Colombia, orgullosamente colombiano. Entonces tengo habilidad para eso. Pero hay otros antecedentes que son históricos jurídicos. Sí. En el año 2003 ya yo había cumplido con mi pena, había pagado la injusta condena que se me impuso. Y el doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de los colombianos, usted lo recuerda muy bien, convocó un referéndum. 15 preguntas. La única pregunta que votó el pueblo, el constituyente primario, con los votos equivalentes a más del 25% del censo nacional, del censo electoral, fue la que prohibía la elección de funcionarios que habían incurrido en delitos contra el patrimonio del Estado. Ese no es mi caso. En el 2004 el constituyente elevó esa prohibición, constituyente secundario, a delitos de lesa humanidad, a los delitos de narcotráfico, a los delitos de paramilitarismo, que tampoco es mi caso. Les recuerdo a la gente que lo que por el cual me juzgaron fue un delito de particulares, que esto no tiene nada que ver como funcionario público. Entonces, fíjese que solo en el año 2015 aplican el artículo 179, numeral primero, en una reforma constitucional inspirada y jalonada y liderada por Germán Vargas Lleras como ministro del Interior. Aquí viene el problema de la intemporalidad, y eso ha habido bandazos de un lado y del otro. Porque una cosa es la legalidad y otra es la legitimidad. Esa norma puede ser legal, pero es ilegítima, porque está afectando situaciones sobre las cuales el pueblo de Colombia ya se pronunció después de mi caso. Pero hay un argumento mucho más contundente. El preámbulo de la Constitución ya no es un saludo a la bandera. El preámbulo de la Constitución tiene fuerza vinculando a Oscar. Y el preámbulo de la Constitución dice que la Constitución está hecha para lograr la paz y que la Constitución está hecha para lograr la equidad. Pero también dice taxativamente que la Constitución está hecha para lograr la igualdad en procura de un orden público justo. Por eso hay un artículo que es el artículo 13 de la Carta que dice que si a Oscar le aplican una norma del Estado, yo, David Turbay, si me siento que esa norma del Estado también es aplicable a mi caso, tengo derecho a que se me aplique el mismo tratamiento, el tratamiento igualitario. Aquí en buena hora le dieron a la FARC la segunda oportunidad, la oportunidad de estar dentro de la democracia, la oportunidad de entregar unos fusiles para debatir los temas nacionales civilizadamente, dialécticamente, para que de las tesis y las antítesis surja la síntesis afortunada del interés supremo de la patria colombiana. ¿Por qué los señores de la FARC, que tienen condenas por delitos graves de lesa humanidad, por muertes, secuestros, extorsiones, sí pueden ser candidatos a la presidencia de Colombia y al Congreso Nacional,
y David Turbay, que no se ha robado un peso del Estado, que es víctima de la injusticia nacional, que es víctima del proceder de melancólicos funcionarios judiciales que deshonraron el encargo que le dieron para restaurar la justicia de mi país. Yo tengo que estar encerrado en 4 paredes, doliéndome de un Estado que no me abre las puertas, que no me da una segunda oportunidad, que en mi caso debía ser primera porque nunca le fallé a Colombia. Doctor David, bajo esos términos, ¿eso quiere decir que usted está pidiendo amnistía? No, yo estoy pidiendo igualdad. Es que es un derecho fundamental que está en los tratados internacionales, que priman inclusive sobre el derecho público, el derecho interno, y que está en tratados internacionales aprobados por leyes de la República Colombiana. Entonces, amparado en la parte dogmática de la Constitución, amparado en el antecedente jurídico histórico de que el pueblo ya se pronunció que solo los delitos que afectan al patrimonio del Estado excluyen la posibilidad de tener actitud jurídica, y amparado en el derecho a la igualdad frente al tratamiento que en buena hora se le va a dar a la FARC y al ELN. Yo aspiro, David Turbay, ciudadano del montón, a que a mí se me dé un tratamiento igualitario. Por eso aseguro que tengo habilidad. Yo me he reunido con los más grandes pensadores del derecho constitucional. Es que esta candidatura mía, yo la tengo que ejercer con mucha responsabilidad. Yo no puedo salir para dentro de 2 meses decirles, no, yo no puedo. Yo lo he estudiado y por lo menos tengo la convicción jurídica. Mire, hace unos días me entrevistó la W y ahí hice mi planteamiento, mi presentación. A mí me llenó de mucho entusiasmo que una egresada de mi universidad, como Marisabel Rueda, después de mi entrevista saliera a decirle a los colombianos, este David Turbay es un hombre muy inteligente, este David Turbay es un hombre muy preparado, este David Turbay debió ser presidente de la República, yo pude haber sido presidente hace 20 y tantos años. Este David Turbay fue siempre el primero, fue el mejor bachiller, fue el mejor alumno de su universidad, fue uno de los 10 jóvenes sobresalientes del mundo. Ella piensa que yo estoy inhabilitado. Yo pienso lo contrario y estoy dispuesto a soportar con argumentos las motivaciones que hoy estoy compartiendo con ustedes y con su muy importante audiencia desde esta municipalidad a la que quiero tanto como es Soacha. Hace tantos años, en 1989, el doctor Luis Carlos Galán me invitó a que echara un discurso en Soacha. Hace tantos años, en 1989, rompí mi primer vestido de paño escabal inglés arrastrándome en la plaza principal de esta municipalidad para que las balas no me tocaran. Pero hace tantos años, desde 1989, quedó impresa en mi alma y en mi corazón para siempre la necesaria actuación que deben tener los hombres colombianos desde el gobierno. Colombia necesita ser reconstruida. Y que usted hacía parte de todo este movimiento del Partido Liberal, ¿no? No, yo he sido siempre el Partido Liberal. Hoy el Partido Liberal está en unas posturas que yo respeto. Los partidos se volvieron simples dispensadores de avales. ¿Seguimos en una política muy conservadora? No, una política de privilegios. Aquí vale más un ataúd, aquí vale más ese es hijo de no sé quién, eso le da privilegio y es más importante que el hombre que ha ido creciendo con base en esfuerzos y en merecimientos. Yo voy a ser candidato a la presidencia, candidato, corrijo un poquito la presentación, voy a sacar desde el 1 de abril el movimiento Colombia Soy para someterme a las firmas que exige la ley. Sí. Y es tener un movimiento que usted está... Colombia Soy. Eso no significa, porque para la presidencia de la República no se llegue con un solo documento, con un solo movimiento, sí, que no busque yo el apoyo y el aval de partidos políticos, de los actuales partidos políticos. Yo aspiro a ser el candidato del partido Opción Ciudadana, aspiro a ser la mejor opción ciudadana y aspiro a que los movimientos cristianos que tienen participación política me respalden contundentemente. Ya tengo al Partido País expresando su respaldo a David Turbay,
ya tengo los movimientos afrodescendientes con PANA. Yo he hablado con el MIR, Acción Ciudadana. Sí, sí, claro, claro, y voy a tener que seguir hablando, es que llevo 15 días, y en 15 días lo primero que me toca es decirle a la gente voy a ser candidato, que los medios hablen bien de mí, hablen de mí, así sea bien, Sí. que la gente sepa que soy una alternativa presidencial. Ya lo está sabiendo, ya esto se está masificando, y ya recibo llamadas del Arauca, del Guaviare, del Guainía, de San Andrés, de Boyacá, de Antioquia, en donde me invitan fuerzas sustantivas de la democracia nacional para que yo empuñe su bandera, su compromiso, sus ideales al servicio de una Colombia justa, mejor, con una economía reactivada, con una democracia oxigenada, en donde se depuren las costumbres eleccionarias y se rescate la fe colectiva en la clase rectora de sus destinos. Hoy lo que se ha perdido es la fe. La gente no tiene fe en las instituciones y se necesita hombres y mujeres en la arena de la política librando el gran combate. Doctor Yo, David, como los toros de casta, voy a la pista. en ese movimiento que usted está fortaleciendo Colombia Soy, ¿quiénes lo están respaldando y qué ética y principios morales tiene este movimiento? Nena, yo respondo por mí. Naturalmente que si pido una segunda oportunidad para mí, pues no se la puedo negar a quienes tengan la misma pretensión. Aquí lo que no va a haber es terceras oportunidades. Los que quieran participar en la vida nacional así se hayan equivocado, porque también eso es de la condición humana, y quieran estar en la democracia con rectitud, con transparencia, por no incurriendo jamás en las conductas que significaron comportamientos censurables en el ayer. Yo no les voy a poner una talanquera. Y entonces voy a presentar una opción democrática. Ahí le he pedido al pibe Valderrama que sea senador de la República. Está pensando para ver qué decide. Y le he pedido a sacerdotes que me acompañen en este proceso por la presidencia de Está Colombia. ligando lo que Organismo, gente de lo la social. religión y los Gente, no, artistas. mi divisa es Dios y pueblo, con Dios y para el pueblo. Pero espero que las mejores inteligencias del país entiendan que la patria es asunto de todos y de todos los días. Doctor David, ¿no cree que es un poco arriesgado cuando ya hay posicionamiento en cuanto a varios partidos políticos donde ya hay tanta alianza y llega el doctor David Turbay después de tantos años a crear un movimiento nuevo? ¿No lo va a arriesgar? Mira, no estoy loco. Yo voy de la mano de Dios. Y Dios es el que quita y pone reyes. Él es mi jefe de campaña. Y yo, bajo sus designios, sus parámetros, obedeciéndolo como me he comprometido a hacerlo, voy a transformar la democracia nacional para que en Colombia la gente se sienta orgullosa de vivir en estos 4 puntos cardinales colombianos y podamos tener oportunidades de vivir en medio de la ¿Cuál va a felicidad ser natural. ese liderazgo y ese rol diferenciador de este movimiento a los otros que ya están? Pues en vamos a ver, movimiento? esto todo día trato a Juan. A mí me dicen, bueno, doctor Turbay, ¿y eso cuándo hacemos esto y cuándo hacemos lo? Llevo 15 días en que me ha tocado ser sacerdote y pararme en el púlpito. Me ha tocado ser sacerdote y tocar las campanas. Me ha tocado ser sacerdote y recoger las limonas. Me ha tocado ser el político visitando los medios de comunicación. Es que los medios de comunicación son los grandes jefes de campaña de mi opción presidencial. Las grandes herramientas modernas, el Facebook, todas esas formas son los que me permiten divulgar. ¿Cómo ha hecho para actualizarse, doctor David? Bueno, fíjese que para algo sirvieron esos 20 años de ostracismo, ahí aprendí. Al principio muy chusógrafo, como lo era con mi maquinita de escribir para hacer conferencias y para hacer presentaciones. Hoy un poquito ya más manejador de las cosas, no he podido con el Twitter. Soy lírico, obedezco a una escuela oratoria distinta y necesito de las 140 palabras que me otorga como ventaja el Facebook. Doctor Producir Turbay, el discurso. perdón, Natalie, ¿no será esta en algún momento una desventaja para poder comunicarse y conectar con los jóvenes de hoy? Si bien es cierto, ahorita haremos un espacio porque tenemos muchas personas en las redes sociales, hay inquietudes y usted hablaba de una política diferente que escucha, pero la pregunta es, no es este discurso político, no es esta forma diferente que ha evolucionado
en la manera en que nos comunicamos nosotros los jóvenes, un distanciamiento hacia una población que, si bien es cierto, en los futuros años va a ser una población joven, en los próximos años, seguramente cuando usted tenga esa oportunidad, si así se lo concede Dios y el pueblo, de ser presidente de Colombia, tendríamos un pueblo netamente joven, que hoy requiere una comunicación distinta, un discurso distinto. No, yo creo que aquí lo que hay que regresar es a la vieja política, donde había compromiso con el pueblo, donde los partidos luchaban por la libertad, donde los partidos apoyaban a los sindicatos, donde los partidos querían y trabajaban porque las mujeres tuvieran la plenitud de sus derechos civiles y sus derechos políticos. Yo creo que lo que el pueblo rechaza es la nueva política, la política de la mermelada, la política clientelista, la política baja, la política de las mentiras, la política de las corruptelas, la política sin ideales, la política sin compromiso. Yo voy a recorrer los caminos de Colombia. Yo le dije a Dios hace unos días muy pensativo ante esta definición. Usted no sabe lo que es, lo valiente que hay que hacer para salir a la arena política y aguantarse la retahíla de quienes se han sentido dueños del país y orientadores de la opinión pública. Y aquí estoy yo dándole la cara a Colombia, porque nada debo. Usted no sabe lo duro que es para mí decirle a mis hijos que odian la política, que los preparé en Oxford y los preparé en Harvard para que me reemplazaran. ¿Ah? Y decirles, papito, voy a regresar, porque también esta es una batalla por mi honor y por mi dignidad. Yo me siento muy contento porque le ponen me gusta a todo lo que yo pongo. Y me llama de Londres mi hijo David, que es presidente mundial de un banco, y me dice, papi, ¿te hace falta plata? ¿Necesitas que te dé una ayuda? Papi, ¿qué necesitas? ¿Quiere que te haga algún trabajo? Eso me tiene muy estimulado, Oscar, de verdad. Mire, yo le pongo amor a mis causas. La gente dice que yo soy pasional. Pero es que yo creo que los principios necesitan de pasión, los principios necesitan de mística, los principios necesitan de entereza de carácter. Yo no voy a hacer una campaña política escondida, yo la voy a hacer en la plaza pública. Le dije a Dios que yo recorrería los caminos anchos y generosos de Colombia. Le dije a Dios que yo visitaría las universidades, que yo quiero escuchar a los jóvenes, que yo quiero oírlos, pero que también quiero que ellos me escuchen. Uno ve en las redes sociales, ahora hay unos servicios que ofrecen determinadas descalificadores en el Facebook y promotores en el Facebook. Entonces ponen 100, 200 personas en el puesto, tú haces un planteamiento serio y te descalifican. Ayer hice una gran entrevista para la revista Semana, que debe salir publicada el domingo, pero ya montaron otra entrevista oral que me hicieron en Face Live, ¿se llama así? Bueno, y resulta, entonces los que me critican, ¿por qué usa corbatín? Los que me critican, es hijo del presidente Turbay. Yo no soy hijo del presidente Turbay. Yo me siento orgullosamente hijo de David Turbay. Y uso el corbatín porque mi padre también lo usaba. Y cuando se murió mi padre, encontré un cajón con 100 corbatines de jarros, de la mejor condición. Y mis hermanos decidieron que eran para mí. Y me lo pongo porque cada día recuerdo sus enseñanzas, recuerdo su lucha, recuerdo sus virtudes. Y me siento muy honrado de ponérmelo como se los ponía él. Y entonces me descalifican por consideraciones baladíes. Es decir, el dinero sucio con el que otros proveen los recursos para su campaña, lo utilizan para sacrificar la opción digna de un hombre que es vástago de la estirpe de sus propios hechos. Yo ascendí en la política de Bolívar desde abajo y lo hice siempre con inteligencia, haciendo los mejores debates, presentando los mejores proyectos. Miren, yo convertí, la gente dice, ¿por qué a David Turbay lo quieren en la costa? No es porque yo haya nacido en la costa, yo nací allá naturalmente, y no solamente nací allá, sino que allá están enterrados mis padres, y yo no le puedo fallar a esa latitud colombiana. Pero es que la gente, yo convertí a Cartagena en el primer distrito turístico y cultural de Colombia, y convertí a Barranquilla en el primer distrito marítimo y portuario de este país, y convertí a Santa Marta en el primer distrito histórico de Colombia. Y eso ha significado recursos masivos para la educación y para la salud. Entonces no es gratuito el que David Turbay tenga un anclaje en el corazón de su pueblo. A mí me truncaron una carrera política importante. Yo habría hecho una estupenda revolución democrática sin el favoritismo de alguien, siempre debiéndome al pueblo. El pueblo fue quien me llevó a donde quiso llevarme y yo siempre honré las dignidades que se me dieron.
nunca fui un político menor, nunca ejercité la política para ponerle zancadillas ni puñaladas por la espalda a mis émulos. Hoy estoy de regreso y lo anuncio con alegría desde RC Medios. Estoy de regreso y voy a ser el presidente de los colombianos. Voy a ser su presidente, señores escuchas, pero voy a ser un presidente que tiene un matrimonio indisoluble con los humildes de la patria colombiana. Vamos a levantar la vida del campo, que equivale a levantar la vida de Colombia. Vamos a hacer de la salud un derecho universal. Vamos a hacer de la educación la gran revolución moderna que necesita nuestra patria colombiana. Vamos a ofrecerle a los discapacitados una política de Estado que los beneficie, que los proteja, que los ampare, que les dé oportunidades. Vamos a trabajar porque la felicidad, yo insisto mucho en mi divisa, la felicidad nacional bruta no sea tan solo un enunciado retórico, sino la más elocuente realidad de la vida colombiana. Doctor David Turbay, se nos está acabando ya el tiempo porque sabe que medios Así es inmediatez, ¿no? Pero tenemos preguntas. Sí, tenemos bastantes preguntas y comentarios. Solamente ha estado usted aquí muy conectado con las redes sociales. Y bueno, precisamente por aquí comentaban algunos de los aspectos que ya hablamos. Dice, más jóvenes en la campaña del señor Turbay. Y un aspecto importante, hacia el 2030 más del 70% de la población seremos millennials, es decir, jóvenes. Pensando en el futuro, ¿cómo puede actuar usted como presidente frente a ese reto? Pues ya lo he dicho, oyéndolos, interpretándolos, ofreciéndoles respuestas a los clamores colectivos, con dignidad, con moral, con altivez. Yo no seré un presidente de espaldas al pueblo, eso es importante. Yo no seré un presidente como la canción de Shakira, sordo y mudo. Seré un presidente que hablará claro y que oirá muy bien. Y creo que de la mano de los jóvenes, aquí está conmigo, venga Hernando, ¿está por aquí? Está afuera para que no lo interrumpa. Bueno, mi secretario privado, un muchacho de 23 años. Está al frente de todo este esfuerzo Hernando Zabaleta, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y así voy a vincular en todos los roles de mi campaña a jóvenes que quieran ser artesanos de la mejor Colombia posible. Doctor Turbay, comenta por aquí, de hecho tendremos aquí en pantalla algunas preguntas. Comenta Daniel Quintero, perdón, hace un momento, lo triste cuando hablaba usted del tema del empleo para los jóvenes, dice, lo triste es que la experiencia, exigen experiencia y las empresas se aprovechan de eso a la hora del primer empleo, pero lo cambian por profesionales con experiencia. Hay un tema con esta pregunta de Daniel, doctor Turbay, y es que usted hablaba de un mínimo para los profesionistas, pero resulta que las empresas prefieren contratar personas con menor preparación académica para poder pagar un sueldo mucho más barato. ¿Qué hay de eso? Y la ley del primer empleo debía llamarse la ley de la primera empresa y debía ser obligatoria también para las grandes empresas nacionales. Esto es a las empresas chiquiticas. Entonces vamos a buscar los espacios. Lo que quiero que tenga Colombia claro es que tengo voluntad política. Tengo ganas, no le debo a nadie, solo a mi Dios. No soy un agente de los poderosos de Colombia. Soy un hombre que surgió de abajo, que quiere ser la provincia con rango presidencial y que tiene por esta municipalidad de Soacha un compromiso con la historia. Un compromiso que se me repite en la memoria cada día. Aquí pude haber finalizado mi tránsito terrenal y yo creo que al revés. Desde ese día arrancó mi compromiso vital para servirle a Colombia y realizar los sueños de un pueblo. Hay una canción brasilera, lo digo ya para finalizar, que tiene una estupenda enseñanza, que dice lo siguiente: cuando se sueña solo, todo se queda en sueños. Cuando se sueña juntos, comienza la realidad. Soñemos unidos y Colombia tendrá futuro. Muchas gracias. Doctor David Turbay, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ya para finalizar, la última pregunta y contestémosle a los colombianos.
En estos momentos nuestra patria está dividida por dos monosílabos y es el sí y el no, entre los que queremos la paz y los que no quieren la paz. ¿Qué puede decir Turbay? Colombia está hoy enfrentada. Hay fuerzas que han polarizado la vida nacional. Mire, entre usted a Facebook para que vea cómo eso distancia familias, acaba amistades, hay una confrontación violenta, no hay un respeto, no hay tolerancia, no hay nada de eso. Yo voy a hacer la tercera opción. Yo no voy a hacer ni el cine del no, yo voy a hacer la reconciliación nacional, combatiendo las verdaderas causas que han generado desolación y muerte en todo el país. Soy la tercera opción, la opción reconciliadora, la opción de las segundas oportunidades para la derecha y para la izquierda, también para los políticos si fuere menester. Este es un país que necesita reconciliarse para sí mismo. Seamos constructores de la Colombia con la cual soñamos. Soñemos unidos y Colombia tendrá futuro. Doctor Turbay, si bien es cierto, estamos ya cerrando, pero hay una persona que nos ha pedido insistentemente, dice, pregúntele por favor al doctor Turbay cómo va a acabar con toda esa corrupción en la clase política que domina el Estado si usted es quien tendrá que liderar. ¿Cómo llegará a un acuerdo? ¿Cómo llegar a acuerdos con ese poder que hoy tiene en sus manos al país? ¿Cómo lograr que la mayoría en la Cámara y el Senado lo apoyen para que aprueben todo lo que usted ha planteado? Bueno, yo apelo al pueblo y el pueblo tendrá que decidir si continúa dándole semáforo en verde a quienes han generado la frustración colectiva o le da la posibilidad y la opción a un presidente que tiene voluntad, enfermedad de patria y compromiso con los más caros ideales de la vida democrática. Es que aquí no podemos seguir echándole la culpa a quienes están elegidos, aunque aquí cuando el elegido es malo, el pueblo es cómplice. Y aquí lo que nos toca es rectificar, escoger a los mejores y no seguir en esta cadena de equivocaciones de rodillas ante los privilegiados de la vida colombiana. Esa es mi invitación y necesito de los jóvenes de mi patria colombiana. Necesito de la gente que aman a su país, lo necesito de los ciudadanos que crean que dentro de la democracia, sin necesidad de una confrontación armada, podemos encontrar las respuestas. Yo voy a trabajar por los ancianos, yo voy a trabajar por lo social, yo voy a trabajar por una economía que se reactive, por una economía que obedezca al capitalismo, claro que sí, pero un capitalismo con vocación social. ¿Usted cree que eso no podemos hacerlo si el pueblo me da la oportunidad y el pueblo hace un acto de fe en este hombre que a pesar de toda la tragedia que le ha tocado vivir, aún tiene ganas de construir una mejor Colombia? Yo no soy un hombre rico, yo no tengo las chequeras corruptoras, yo no tengo apartamento. Aquí he venido solo, a RC Medio, yo no he venido con 50 escoltas, yo vengo con un sueño, a pedirle a Colombia, ayúdame a realizarlo. Doctor Turbay, 116 municipios de Cundinamarca, ¿cuál es la postura desde su enfoque si llega a ser presidente de este país? Mira, todos los departamentos. ¿En qué posición se encuentra el municipio de Soacha? ¿Cómo está incluyendo dentro de su política este municipio? Bueno, conozco este municipio, yo aquí venía cuando... Pero hace muchos años. Claro, es que yo dejé de hacer política hace muchos años, y la dejé de hacer no porque quisiera dejarla, y no porque me obligaron. Pero aquí yo recuerdo, Soacha sí tiene cura, había concejales míos, aquí tengo yo muy buenas raíces, muy buenos cimientos, conozco a su clase dirigente, conozco a quienes han llevado la vocería de Soacha. Hace unos días estuvo por mi casa el actual alcalde de Soacha, no hablando de política, sino viendo cómo he visto las propuestas que hay, el monorriel elevado, pero hace unos instantes le pregunté a un hijo de Soacha, aquí a Oscar, que cuál era el sueño de Soacha. Y me dijo, Soacha quiere salud y Soacha quiere educación. Lo mismo quieren mis coterráneos. Y seguridad. Lo mismo quieren mis coterráneos en el Carmen de Bolívar. Los problemas de Colombia son uniformes. Lo que hay son particularidades, pero los grandes problemas básicos de Colombia son los mismos. Y yo voy a hacer políticas nacionales porque el país merece la paz
y el país merece las transformaciones aseguradoras del porvenir. Vamos juntos, de la mano, temerosos de Dios, a servirle a Colombia y a servirle a su pueblo. Doctor David, en Soacha ya estamos cansados de que la política, los grandes mandos vean a Soacha como el cuarto de San Alejo. ¿Cómo cortar ese cordón? Soacha no puede seguir actuando como el pariente pobre que tolera todo lo que se le hace en contra o se le deja de hacer en su favor. Aquí hay una gente nueva, fresca, importante. Está llegando gente de Venezuela. No, ya tienen que atreverse. Es que mire, cuando mi hermano José Félix quiso ser concejal de Cartagena, le dijo, bueno, ¿y cuál es el eslogan que debemos adoptar? Y los publicistas decían una cosa u otra. Yo le dije, atrévase a lo nuevo. Y se atrevieron a lo nuevo y sacó 10.000 votos al Consejo de Cartagena de Indias. Pero los periodos eran muy corticos, eran de 2 años. Hizo una estupenda gestión como concejal de Cartagena. Y llegó la campaña, faltando por la reelección. Y el eslogan lo cambiamos un poquito. Ya no fue atrévase a lo nuevo, sino atrévase de nuevo. Yo le quiero pedir a Soacha que se atreva a lo bueno, a lo mejor, a lo excelso, a lo digno, a lo que quiere dejar una huella de bien en la historia de Colombia. Yo ofrezco una alternativa de cambio y de porvenir. Yo aspiro a ser el grande puntal sobre el cual gire la revolución democrática que redima las esperanzas conculcadas de mi pueblo colombiano. 2 preguntas tenemos en Facebook Live. Precisamente comentando el tema de Soacha, doctor Turbay, en Soacha existe una problemática importante que es la educación, derivado de que se ha utilizado el municipio como un depositorio para las personas desplazadas por el tema de posconflicto. Se construyen más habitaciones, más casas habitación que escuelas, y eso ha deteriorado el tejido social, un tejido social que los políticos han venido hablando que se va a reconstruir. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, ya dije que estábamos estudiando con los econometristas de universitaria pública gratuita. Yo voy a masificar la educación preescolar. El niño entre los 3 y los 7 años desarrolla sus neuronas cerebrales, su inteligencia. Y hoy la educación preescolar está solo al alcance del sector pudiente de la vida colombiana. Mis nietecitos, tengo 4 bellísimos nietos, estudian en su preescolar. Y yo no sé cómo hacen sus padres, pero pagan 3 millones de pesos mensuales para que el niño vaya al kinder. El niño de la pobrecía colombiana llega al colegio con un cajón, una caja de cerveza que le va a servir de pupitre, cuando ya pasó el ciclo mental para el desarrollo de su inteligencia. Entonces, esta educación preescolar está conduciendo a un desequilibrio, a una sociedad mucho más desigual, una sociedad más desequilibrada. Los hijos de los pudientes van a tener hijos que pudieron desarrollar a la temprana edad su inteligencia, y los hijos de los pobres no tienen ese privilegio y van a tener que padecer las consecuencias de una injusticia política educativa nacional. Yo voy a masificar la educación preescolar. Yo voy a luchar porque la educación pública universitaria sea gratuita. Yo voy a trabajar porque la educación media y la educación tenga aparejamientos que nos permitan preparar al hombre para el emprendimiento, para la ciencia y para la tecnología. Yo voy a pasar el SENA del Ministerio de Trabajo, donde está, al Ministerio de la Educación, para que el SENA pueda ser la verdadera universidad técnica y tecnológica de la patria colombiana. Tengo muchas propuestas, pero espero en los próximos días someter a la ilustrada consideración de los colombianos una propuesta de conjunto, de cantada y uniforme, científicamente preparada, que le demuestre a los colombianos que el hombre sin educación es un hombre al que le falta algo, al que le falta mucho. Doctor David, ya para terminar, defíname en una sola palabra Soacha. La esperanza. Caso Bredesh. La tragedia. Comunidad del Anillo. Vergüenza. Sistema de salud, educación e inseguridad. Salud negocio frente a salud universal. Corrupción e impunidad.
a combatirlos. Doctor David, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en RC Medios. Es un gusto para nosotros haberlo tenido aquí en nuestros estudios. Para mí es una gran oportunidad y les expreso públicamente mi alegría. Con mucho patriotismo me han abierto no solo su corazón, sino las posibilidades de su canal para yo dirigirme libérrimamente a mis compatriotas. Muchas gracias, créame que me esforzaré por merecer siempre su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor David Turbay. Natalie, vamos cerrando este bloque y entonces vamos con un bloque nuevo, musical, para cerrar esta gran entrevista del doctor David Turbay esta mañana por rcmedios.net. 9:30 de la mañana. A todos ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber reportado sintonía, a todas las personas que se conectaron a